gracias a la Alcazaba de Almería, a los organizadores de estas jornadas, por habernos permitido participar en esta, que son las sextas jornadas ya, de estas sextas jornadas técnicas de la Alcazaba, unas jornadas que están ya muy consolidadas y en las que estamos encantados de poder estar hoy. Voy a pasar directamente a exponerles la primera parte. A exponerles, digo, la primera parte de esta exposición que terminará Alberto. Hace unos años, hace unos años, aquí mismo, en esta misma sede, lancé una primera propuesta de revisión de ciertas posturas que Esperamos un poquito, ¿no? Sí, porque esta es una que normalmente no sabemos hablar. Bueno. Vale, ya. Empiezo entonces, ¿no? Decía que hace unos años aquí mismo lancé una primera propuesta de revisión de ciertas posturas que me atrevería a calificar ya hoy como clásicas en torno a la caracterización de la historia económica de Almería en época medieval. Por mi parte defendía, si no una relativización del supuesto declive del emporio almeriense tras los ataques cristianos de mediados del siglo XII, sí al menos una reinterpretación de ese momento. A mi entender, el episodio de 1147 refleja de la manera más gráfica posible el cambio, la reorientación del papel del mercado almeriense en el comercio internacional. Una reorientación que además entiendo que está fundamentalmente acorde con la dinámica en la que se está embarcando el Mediterráneo occidental. Me explico. Desde los primeros contactos comerciales de Almería con el mundo de los negocios occidentales, la ciudad, que ostentaba ya un dinamismo mercantil consolidado en la órbita islámica, parece iniciar un viraje hacia Occidente claro y sin marcha atrás. Un viraje no exclusivo de esta plaza, por supuesto, sino generalizado, al parecer, en toda la cuenca del Mediterráneo occidental, donde un crecimiento económico sin precedentes trajo como consecuencia última lo que Remy Costador definió en su momento como un cambio de Turner. La sustitución de los antiguos ejes de intercambio y dinamización económica del Mediterráneo, situados antes en las riberas meridionales y adscritos entonces a la órbita islámica, que ahora estaban dejando espacio a las nuevas potencias emergentes de la fachada septentrional cristiano-feudal. Todo ello se tradujo en el incremento de la actividad marítima comercial y en la presencia creciente de mercaderes europeos en los grandes mercados, en los grandes centros internacionales de la cuenca occidental, que hasta entonces, insisto, habían sido los de matriz islámica. En ese sentido, el episodio de 1147, a pesar de todo el dramatismo que implica, no sería excepcional y no podría ser interpretado más que como relativamente previsible en el contexto de ataque de los principales puertos del Magreb islámico que tuvieron lugar entre 1080 y 1147. Ataques que estaban mucho más vinculados con el reforzamiento de las posiciones de las grandes potencias mercantiles europeas mediterráneas que se venían configurando en la región, que con la ideología cruzada con que los contemporáneos solían justificar esas intervenciones. De hecho, estas agresiones no son la única manifestación que asumió este proceso de hegemonización comercial del Mediterráneo. Se podría aludir también a otras estrategias de neutralización del antiguo liderazgo islámico en los sistemas de intercambio, como su bloqueo a través de los ataques de Corso, o la colonización mercantil pacífica de la misma por parte de las comunidades de negocio latinas, eso sí, siempre reforzadas por estos métodos de presión alternativos. Lo que me interesa subrayar es cómo, vista la situación desde esta perspectiva, no debería extrañar la afirmación de que no todo acaba para Almería a partir de esta fecha, sino que si acaso
y perdónenme la exageración, ocurre todo lo contrario. Al menos se debería hablar de una, a mi entender, de una reorientación de sus capacidades como puerto comercial. Me centré entonces, en 2005, en mostrar los pocos datos de que disponemos hasta el momento, que indican la persistencia de contactos comerciales después de esa cesura fatal. Son pocos datos, insisto, pero como decía ya entonces, resultan incontrovertibles. Testamentos redactados poco después del asalto genovés, que incluyen piezas declaradas como elaboradas en Almería y que aparecen en Génova, o tratados comerciales firmados rápidamente entre estos emporios cristianos y el poder almohade, que dominaba políticamente la zona y a cuyas manos pasaría la ciudad, de nuevo, pocos años después de la empresa cruzada. Resultaban especialmente reveladores también los registros notariales de operaciones mercantiles realizadas a partir de 1190 a instancias de Génova y que tendrían una rápida progresión desde mediados del siglo XIII. Y aludía, por último, a un momento poco posterior a la confirmación del reino nazarí como nueva realidad política peninsular. Me refiero a que en 1279, como saben, Génova sellaba un acuerdo de paz y comercio con los nuevos reyes granadinos, siguiendo fielmente las líneas de actuación que habían ido marcando en su empresa de hegemonización económica del espacio mercantil del Mediterráneo occidental. Y esa maniobra diplomática, la firma de ese acuerdo, la llevaron a cabo con la colaboración del cónsul genovés destacado entonces en Almería, Eugenio de Mari. Su mera existencia indica ya una presencia activa y consolidada en la zona de la comunidad genovesa. Una presencia que no pudo surgir de la nada. De manera que de la mano de ese representante de la comunidad ligure, podríamos hablar de Almería en el siglo XIII no como gran plataforma de salida y de gestión comercial de la clase mercantil andalusí, sino como centro ya de operaciones de comercio internacional allí radicado. Este es el punto que queremos subrayar hoy también. Lo que hasta el momento ha sido interpretado como un declive de Almería como centro económico del Mediterráneo, nosotros lo tendremos a considerar más bien como un reajuste. Un reajuste profundo, sí, que posiblemente tenga un impacto temporal en la morfología urbana de la ciudad, por la fuerza de la agresión y por la dinámica de modificación y cambio en la que se embarcaría esta, pero que en ningún caso significó una desaparición de Almería del panorama económico internacional o un declive de la misma. En fin, mi empeño ahora en mantener esa propuesta, ofreciendo la realidad del comercio almeriense en época de nazarí más allá de la percepción pesimista de los observadores directos del desastre. En cierto sentido, digo que en cierto sentido puedo entender que la lectura, dada la historia de Almería como gran emporio comercial mediterráneo en declive profundo e irrecuperable a partir del siglo XII, estaría profundamente marcada por ciertos testimonios y por ciertas comparaciones. Entiendo que la prosperidad que nos transmite Al-Zuhri en el siglo XII o a Rosati en la misma época, casi en los mismos días del asalto cristiano a la ciudad, contrastan con la pesimista versión que nos ofrece Al-Idrisi, por ejemplo, inmediatamente después del incidente, y que tanto influiría en la descripción de la ciudad ofrecida por redactores posteriores. Incluso puede aceptar sin problemas que efectivamente la crisis que provoca el asalto a la ciudad parece prolongarse durante un cierto tiempo. Ya pasados 40 años de la famosa agresión, viajeros como el murciano Al-Tujibi nos transmiten aún la visión de una ciudad arruinada. Pero una vez aceptado lo persuasivo de estos testimonios a la hora de reflejar la realidad de un momento crítico para el futuro de una ciudad que hasta entonces había gozado de una situación próspera y prometedora, insisto, de nuevo, en la necesidad de mostrarnos cautelosos a la hora de valorar el verdadero alcance y naturaleza de esa crisis en la que parece sumirse la ciudad. Y es que, si continuamos con los testimonios de observadores y visitantes, deberíamos aceptar entonces que la situación parece ser otra completamente distinta apenas poco tiempo después. En la descripción que nos ofrece de la ciudad
muy conocida, Al-Sacundi, antes de la idea del siglo XIII, nos vuelve a parecer un puerto mercantil de nuevo activo, vinculado ya al mundo de los negocios occidentales, con una implicación en los mismos amparada por las mismas autoridades nazaríes. Y poco después, la geografía del místico almeriense del siglo XIII, Abu Marwan al-Qanisí, redactada por su discípulo Ahmad al-Kastalí, nos muestra una ciudad de Almería ya activa de nuevo, con una red de intercambio implicada en el negocio de exportaciones séricas y con una alcaicería en pleno funcionamiento. El mismo Ibn al-Khatib nos traslada la visión de una base mercantil ineludible ya a mediados del siglo XIV. Pero sobre todo, el panorama que nos impone el registro de las actividades mercantiles, la plasmación concreta, manifestada a través, por ejemplo, de los libros de contabilidad de hombres de negocio, de la correspondencia mercantil, de la documentación oficial, muestra una realidad económica y mercantil de la plaza almeriense opuesta a esa visión pesimista que nos trasladan los observadores del siglo XII y sus seguidores posteriores. Una de las fuentes de origen estrictamente mercantil a la que podríamos acudir son los manuales de mercancía, que se redactan a petición de algunas de las grandes compañías italianas activas en el mundo de los negocios occidentales a finales de la Edad Media. Las informaciones que nos ofrecen estos manuales son el fruto directo de la experiencia profesional de quienes los escriben y del uso de la documentación interna generada por esas grandes compañías en su actividad cotidiana. Una buena parte de esos manuales de mercancía tratan, con más o menos prolijidad, la situación del mercado nazarí, de sus principales plazas y de las oportunidades y reglas de negocio que podían ofrecer para los mercaderes y usuarios del manual. Se trata generalmente de informaciones breves para nosotros, casi telegráficas, pero, en todo caso, delatan la vigencia de los contactos comerciales y la praxis cotidiana a través de la cual estos se desarrollaban. La primera mención que se obtiene de la presencia del Reino de Granada en los mercados internacionales a través de fuentes de este tipo es bastante temprana. Procede del manual conocido como Memoria di tutte le mercantili, redactado en Pisa en 1278. En la misma se alude al valor de la dobla de Almería, lo tenía aquí citado. Y aunque la referencia podría resultar algo confusa, lo cierto es que en ocasiones posteriores se menciona nuestra ciudad y su moneda con el mismo término. Además, sabemos por otras vías de la existencia de una moneda de oro fuerte vinculada a la prohibición comercial de la ciudad. Y aquí permítanme que haga un pequeño inciso para comentar algo que dijo en esta misma sede, que comentó en esta misma sede Alberto Canto. Los estudios realizados en torno a la producción monetaria de la ceca de Almería, activa desde el siglo XI, muestran el mantenimiento de la importancia económica de este enclave como espacio de comercio. La interpretación que ofrece el mismo Alberto Canto, a la producción monetaria de alta calidad de dinares de oro, tanto en los primeros momentos como en época nazarí, apunta precisamente hacia la necesidad que tiene este puerto, centro de comercio internacional, de contar con una moneda sólida y bien aceptada por parte de los representantes del comercio, los representantes internacionales del comercio. Del mismo modo, el hecho de que la ceca almeriense se presentara, a tenor de lo conocido hasta el momento, como uno de los centros de producción de moneda más activos de la región en época nazarí, muestra aún la importancia política y económica de ese centro. Efectivamente, también aquí se podría reflejar un declive ocasional, las dificultades por las que parece pasar en la primera época anual, momento en el que la práctica ausencia de datos se viene interpretando como resultado de una parada de emisión de moneda almeriense en esa época. Pero el hecho de que se muestre una recuperación tan clara y contundente en momentos posteriores supone, a nuestro juicio, un nuevo indicio de la continuidad de este centro, que no puede surgir de la nada otra vez. Lo digo, no puede surgir de la nada. Y desde luego nos lleva a aceptar sin mayor reserva las menciones a una moneda almeriense plenamente integrada en los mercados monetarios internacionales, tal y como aparece en estos manuales de mercancía, y su plasmación
a través de ella, de la presencia de la ciudad en esas líneas de tráfico principales, aún incluso por encima de otros centros de las costas de Andalucía en notable ascenso, tal y como muestran otros testimonios que aquí les traslado, algunos los más importantes, ya aludidos en manuales de mercancía algo posteriores. Volvemos, por tanto, a nuestros manuales de mercancía. Algunos de ellos hacen mención clara de la presencia e incluso de la preeminencia de esta ciudad en ciertos momentos. El famoso manual del florentino Francisco Balducci Pavarotti, que fue redactado entre 1310 y 1340, nos muestra una información de mercados preferentemente centrada en la sede almeriense, frente a la teórica preferencia malagueña, que ya debería empezar a estar vigente en esa época. A la luz de estas informaciones, ofrecidas a modo de botón de muestra, hay bastantes más cosas. No creo, por tanto, poder hablar en ningún caso de crisis de una ciudad, de declive económico, productivo o comercial de Almería. Puede, eso sí, que debamos empezar a referirnos más bien a una reconversión. Y en todo caso, insisto, una reconversión que no resulta exclusiva de la plaza almeriense, sino que se integra perfectamente en una reorientación profunda del conjunto de la economía andalusí y, si se me apura, del conjunto de la economía regional del Magreb islámico. Es verdad que Almería y su cuerpo comercial, su cuerpo mercantil indígena, dejan de marcar las pautas de los contactos comerciales que se establecen desde aquí a nivel internacional. De todos modos, también tendré que decir que convendría ser prudentes en esta afirmación, en tanto que no sepamos, hasta que no sepamos con más exactitud qué es lo que está pasando realmente en los tradicionales mercados islámicos, que hasta entonces habían sido el espacio de producción mercantil natural del mundo andaluz y europeo. Aceptemos en todo caso, con toda la prudencia del mundo, que los mercaderes almerienses pierden capacidad de liderazgo en su nueva negociación. ¿Eso realmente significa que ese liderazgo pasa a ser asumido desde otros espacios del mundo andalusí, del mundo nazarí concretamente? ¿Significa que Málaga, concretamente Málaga, los comerciantes malagueños, para ser más exactos, pasaron a asumir ese liderazgo en la proyección comercial del reino en los mercados occidentales? No, ni mucho menos. Los comerciantes almerienses no estaban presentes en los grandes mercados internacionales, pero tampoco lo estaban los malagueños, ni los granadinos, ni en general ningún representante del cuerpo mercantil indígena. Y sin embargo, la incorporación del reino nazarí a la plataforma del mercado de Occidente a través de la actividad de estas tres sedes, ya lo comentó, lo dijo en su momento Blanca Gari, me refiero a Almería, Málaga y Granada, a través de estas tres sedes y de algunos otros puntos más de la geografía nazarí, la incorporación de ese reino a esta plataforma está fuera de toda duda. La plaza almeriense está presente en el rastro de los negocios mantenidos por algunos de los principales mercados de Occidente, y no solo a nivel regional. Por otro lado, la presencia oficial de las principales comunidades del comercio internacional está constatada en Almería a lo largo de buena parte del periodo nazarí, delatando claramente, al igual que ocurre en las otras plazas nazaríes, quiénes eran los verdaderos protagonistas, los verdaderos agentes de esa opción internacional del comercio. Por supuesto, no podemos dejar de recordar los archiconocidos testimonios de la presencia de cónsules, de mercaderes genoveses y catalanes en la ciudad. Recordemos nuevamente el famoso proceso contra Jaume Manfred, que viene a confirmar la pervivencia de la comunidad mercantil genovesa en Almería a través de su alhóndiga. Y conviene recordar también los famosos registros notariales de 1253, los registros notariales genoveses de 1253, que mostraron la rápida progresión del recurso genovés al puerto almeriense. Por otro lado, el registro aduanero publicado por John Day para los años 1376-1377, conocido como Rictus Angli, recoge los movimientos de embarcaciones mercantiles que se declaraban procedentes de esta zona, entre otras. Las pocas veces en que se identifican los destinos, estos corresponden a Almería y a Málaga. Y no vamos a entrar en detallar la actividad en el siglo XV, cuando no se puede obviar de ninguna manera la presencia en la ciudad de operadores estables de la gran compañía que domina el panorama de los negocios genoveses en el reino, la compañía regentada por la familia Espínola.
También aparece un activo comercio catalán en Almería a inicios del siglo XIV, con la existencia desde al menos 1326 de un cónsul de Barcelona en Almería, tal y como mostró en su momento Cristina Severo. El libro de cuentas del valenciano Andreu Comín, además, da cuenta de su actividad en el Reino de Granada, en Málaga y en Almería, entre 1420 y 1421. Desde aquí parece trabajar para terceros, como factor o como socio menor de una compañía valenciana, realizando operaciones de recepción de mercancías de paño, concretamente procedentes de Valencia, que reenviaba él mismo al mercado malagueño. La actividad en Almería, por su parte, por parte de Andreu Comín, es constante, vinculada a su posición como puerto de apoyo a los mercados valenciano y malagueño, como centro de aprovisionamiento y reexpedición de seda y madeja. No es el único mercader valenciano activo en Almería. A pesar de que se trata de una cuestión aún completamente abierta a su estudio, el mismo Crusellas, que es el que estudia este libro de cuentas de Andreu Comín, nos recuerda la presencia de otros operadores y mercaderes valencianos afincados en Almería y reflejados en las actas notariales de la ciudad en esos mismos años. Aquí hay una muestra procedente de otra fuente, del archivo de Prato, que muestra todas las embarcaciones, en buena parte procedentes de Almería y destinadas a Valencia, con cargamento en la mayor parte de los casos de seda. Desde luego, su posición estratégica se pone al servicio de las rutas circulares que articulan el comercio internacional a nivel regional, uniendo puertos del norte de África, de Granada y del Reino de Aragón. Un esquema que, en opinión de David Igual, se mantendría vigente a lo largo de todo el siglo XV y que solo entraría en crisis a finales de esa centuria. Los sistemas públicos de transporte de los gobiernos de Florencia y de Venecia, las conocidas mudas venecianas, y los convoyes de galeras florentinas del primer cuarto del siglo XV incluyen también entre en sus escalas, por supuesto, el puerto malagueño, pero también el almeriense. Y aunque es cierto que, según González Arévalo, los convoyes florentinos hacia el Atlántico no contemplan la escala almeriense con tanta fuerza como los malagueños, sí que lo hacen los vinculados a la ruta circular con el norte de África. Y en cuanto a Venecia, el manual del veneciano, otro manual de mercancía, un poco más tardío, el manual del veneciano Bartolomeo de Ipazzi, elaborado en la segunda mitad del siglo XV, muestra contactos con ambas ciudades por parte de Venecia, que parece continuar con la tónica de intercambio ya conocida para finales del siglo XIV. En definitiva, ¿qué es entonces lo que está pasando en Almería? Podríamos decir que lo mismo que está sucediendo en el resto del espacio comercial nazarí. Un fuerte impulso a su proyección comercial en ámbito internacional, que incluye una reorientación hacia los nuevos espacios de mercado occidentales frente al ya tradicional mercado islámico, que en todo caso no parece ser abandonado, a pesar de que queda mucho por estudiar en este momento. Un impulso auspiciado por los fuertes intereses que desarrollan en la zona los más altos representantes del comercio internacional, que es amparado por las autoridades nazaríes, que posiblemente tengan intereses particulares en este sector, y que es desarrollado por los mercaderes extranjeros en estrecha colaboración con el cuerpo mercantil indígena, pero sin que éste tenga capacidad en ningún momento para desarrollar directamente su actividad en esos mercados internacionales. Bueno, con esto termino esta primera parte de la intervención. Creo, en definitiva, yo particularmente pienso que existen elementos suficientes como para empezar a plantearse seriamente la necesidad de abordar el estudio de la historia almeriense a partir de nuevas claves de interpretación. Y eso es lo que estamos intentando hacer en este momento. Bien, yo me ocuparé fundamentalmente del registro arqueológico. Debo decir, en primer lugar, que no cuento con datos de primera mano, no he acabado nunca en Almería, pero sí me ocuparé de revisar
los datos que se manejan actualmente sobre la evolución de la ciudad de Almería a partir de los resultados de las excavaciones que se han realizado en la ciudad desde hace tiempo y en la calzada, y la interpretación general que se viene aportando desde la investigación sobre, a partir del registro arqueológico, sobre esta etapa en concreto, a partir de mediados del siglo XII en adelante, a partir, como digo, de las investigaciones que se han realizado aquí. Ya desde el principio del año 90 se comienza a volcar información por parte del grupo de arqueólogos que trabajan en la ciudad de Almería, en donde denunciaban ya en los años 90 el desconocimiento histórico y arqueológico que se cernía sobre el periodo posterior al siglo XII, el periodo posterior a la conquista cristiana. Gran parte de los restos arqueológicos recuperados procedían de la etapa de esplendor de la ciudad, la etapa califal, taifal y también de época almorávide, y en gran medida el registro de esa etapa deslumbraba en cierto modo lo que se había encontrado dentro del registro arqueológico a partir de ese momento, a partir de la segunda mitad del siglo XII. Según algunos autores, eran pocos los trabajos arqueológicos emprendidos en la ciudad hasta ese momento, y ya desde su inicio la literatura arqueológica, en gran medida generada desde entonces, se ha visto, en mi opinión, fuertemente determinada en su interpretación por la existencia de un relato historiográfico del que ha dado cuenta Adela ahora mismo previo, de tal manera que la interpretación que se ha realizado sobre el registro arqueológico se ha visto en gran medida influenciada fuertemente por este relato historiográfico previo. Desde mi punto de vista, convendría, ya pasado unos años desde que se iniciaron las investigaciones, comenzar a revisar toda esta información arqueológica que es abundante en la ciudad y comenzar a ver con nuevas luces, sobre todo también a partir de nuevas informaciones documentales escritas, con nuevos instrumentos interpretativos, comenzar a observar el periodo que va desde la segunda mitad del siglo XII desde otra perspectiva. Repasando un poco lo que se viene trasladando en la literatura arqueológica, digamos, se puede observar claramente con un vistazo de carácter superficial, digamos, se puede observar claramente que el resultado de esta interpretación del registro arqueológico se ajusta a la interpretación historiográfica previa. Se habla dentro del registro arqueológico de la existencia fundamentalmente de tres grandes fases, tres grandes horizontes de época medieval en la ciudad. Un primer horizonte de desarrollo y crisis que va entre el periodo de fundación de la ciudad en el siglo X hasta mediados del siglo XII, y que estaría caracterizado fundamentalmente por un periodo de esplendor, una dotación urbana califal, una Almería de los siglos XI y XII que se suele normalmente denominar como una etapa de esplendor y de apogeo de la ciudad, que se vio bruscamente fracturada, quebrantada, como se suele decir en muchas ocasiones, por la ocupación cristiana de este decenio que va desde 1147 a 1257. Incluso en algunos casos el registro arqueológico ha aportado algunos contextos que parecen registrar este proceso de abandono de la ciudad. En concreto, algunas excavaciones realizadas en la calle Alfonso VII, curiosamente, aparecen en este contexto, aparecen niveles de abandono general que parecen efectivamente documentarnos este proceso. El segundo horizonte del que suelen hablar los arqueólogos en las ciudades es de una leve o matizada recuperación urbana llevada a cabo fundamentalmente por los almohades, que se concentra fundamentalmente en rehabilitar la antigua área pública, por tanto concentrarse en la restauración o refortificación en algunos casos de la alcazaba, de edificios religiosos de la Mezquita Mayor, algunos de carácter económico como la alcaicería, pero en realidad se trata de una recuperación muy selectiva y en cierta medida abocada al fracaso, como se suele afirmar por parte de la literatura arqueológica, porque según se señala y señala, la recuperación económica poblacional, fundamentalmente poblacional, no llegó a realizarse con éxito. Se constata la reducción del área urbana, fundamentalmente en la zona del barrio de La Hoya, la parte de Poniente, la rehabilitación selectiva de algunos espacios urbanos, como digo, fundamentalmente la Mezquita,
pero como digo, en poco tiempo esta cierta revitalización de la ciudad llevada a cabo por la almohades cae en un profundo fracaso. El tercer horizonte en el que se suele centrar la investigación habla de una continuidad, pero siempre dentro de una etapa crítica, y el fin de la ciudad islámica, que va justamente desde fundamentalmente los siglos XIII a los siglos XV. Si se observa esta argumentación por parte de los autores que han trabajado con el registro arqueológico de la ciudad, se puede observar igualmente que está en gran medida, y así lo denuncian, o así lo exponen en su estudio, en gran medida determinada por la información que aparece en la documentación escrita. Siempre se cita el texto de Al-Mahdi, en donde se describe la ciudad de Almería como Al-Madina al-Dajiriya, la ciudad interior, y eso conlleva una reinterpretación a partir de esta denominación de la ciudad, entendida como una ciudad que se vuelve a replegar hacia el centro. Hablan de la profunda y definitiva despoblación del barrio de Al-Hawl, es decir, del barrio de Poniente, e incluso cuando hablan de la ocupación del barrio de Al-Musaya, indican que es una ocupación selectiva, con lo cual están muy determinados por la información de la documentación escrita de Ibn Játima, que habla fundamentalmente de la etapa de la peste negra, y del libro de repartimiento, que ofrece lógicamente la visión de unos vencedores que están repartiendo el botín que hace pocos años que acabamos de obtener. Por tanto, como se puede observar, en gran medida la interpretación arqueológica se ajustaba a ese relato histórico, convenientemente adaptado al relato histórico, que observaba efectivamente un primer quebranto con la ocupación cristiana a mediados del siglo XII, una crisis profunda a partir de ese momento, que después se manifestaba lógicamente por los documentos que le acabo de enseñar. Sin embargo, nosotros pensamos que si se observa de manera detenida la información que tenemos incluso desde los últimos años, especialmente de la Alcazaba, paradójicamente no observo esa crisis tan profunda, no observo ese quebranto tan descrito en esta literatura arqueológica. Si comenzamos por la propia Alcazaba, los estudios relativamente recientes de Arnold ha mostrado la asistencia de una Alcazaba, en la que ha podido determinar la asistencia de varias fases. En concreto, él habla de 5 fases. Las 3 primeras serían fases de esta etapa de esplendor, en la que efectivamente en la primera fase se escribe la Alcazaba como una fortaleza con un sentido fundamentalmente militar en el siglo X. En la fase segunda, que es la etapa del siglo XI, se comienza a observar la Alcazaba como sede del nuevo poder establecido en la taifa almeriense. La fase tercera, que sería esta que corresponde a una etapa de esplendor, indica claramente la construcción de un palacio en esta etapa, que es la primera, efectivamente, la etapa de esplendor de Almería, exactamente. Y la fase, sin embargo, la fase cuarta, que es la fase de época almohade, no observamos de ninguna de las maneras, tal como nos transmite este investigador, un proceso crítico, un proceso de crisis, un proceso de ruina, digamos, de cierto proceso de ruina de la estructura existente en la Alcazaba. Más bien al contrario, la readaptación de un palacio construido con los cánones del siglo XI, la readaptación a un palacio de época almohade, como pueden observar en esta parte de aquí. Este es el palacio construido en época taifa, donde se observan 2 espacios fundamentales, no voy a describirlo, seguramente lo pueden conocer bien, y la construcción del palacio en época almohade, que se atiene más a los cánones de las construcciones palaciales de este periodo, como el caso del Castillo de Monteagudo, de algunos palacios de Sevilla, etcétera, con un patio central, en este caso el crucero, la construcción de un edificio de aparato oficial de gran importancia, con una nueva torre en la parte externa, e incluso la construcción, digamos, simétrica de un nuevo pabellón en la parte frontal. No considero desde mi punto de vista que esto pueda ser interpretado como propio de un periodo de crisis, más bien al contrario, creo que es
una estructura material propia de un nuevo impulso desde el poder, en este caso el poder almohade, por controlar un establecimiento urbano como de la importancia de Almería. La etapa posterior, la etapa nazarí, es una etapa de cierta continuidad a partir del Alcázar, a partir de lo que se había construido antes, y por lo tanto sigue siendo un palacio de gran entidad. Todos sabemos la importancia que tuvo Almería en la conformación política y en las luchas políticas que existen en el reino nazarí. Era fundamental esta plaza para la supervivencia del reino. Por tanto, y como este mismo autor dice, los resultados de su estudio consideran que los resultados de la reforma han constatado que en el siglo XI, cito literalmente, se estuvo viviendo una fase muy experimental en lo concerniente a la arquitectura. Estamos hablando de la fase de esplendor teóricamente de Almería. Construcciones de distintas procedencias fueron anesadas, creando así vínculos y constelaciones hasta la época siguiente, efectivamente la época almorávide, especialmente en el cambio del siglo XII al siglo XIII, que no empezaron a crear tipos de construcciones entendidas, así lo señala, como clásicas, el palacio que yo le acabo de mostrar. Por tanto, desde el punto de vista arqueológico, aquí observan algunas imágenes más, las transformaciones de época almohade en el pórtico del gran salón, de la torre de la Granista. No considero, evidentemente, que esto pueda ser interpretado desde este punto de vista. Incluso si descendemos a la ciudad, dentro de la estructura también del poder, pero en este caso del carácter religioso, no observo que se abandonaron parte de ellas, más bien al contrario, según estos propios autores que han estudiado la ciudad, indican que la mezquita fue objeto de una digamos, como renovación de la decoración del mihrab, con la disposición de nuevos arcos de estuco, de concreto 7 arcos de estuco. Incluso llegan a señalar que hay suficiente constancia de la preocupación en rehabilitar los espacios públicos privilegiados en la restauración de la antigua mezquita. Cito literalmente a un estudio de Caro de 2011 de la ciudad, aunque no parece que la obra afectara a la estructura original, sí alcanzaron mayor envergadura e importancia de la conocida hasta el momento por los trabajos de Torres Galvar y Herber. Por los materiales de la excavación del primero sabemos que las reformas no solo afectaron al mihrab, sino que se ampliaron al levantamiento, al menos de una alquería mixtilínea con arcos lobulados. Quiere decir que efectivamente hubo una preocupación por parte del poder, y en este caso del poder religioso, de mantener y de renovar la importancia de la mezquita. Desde el punto de vista económico, sabemos, desde el poder, digamos, económico, sabemos de la existencia de una alcancería, y la ubicación es desconocida del momento, pero evidentemente la presencia de una alcancería es muy importante, es el centro de concentración de la producción del almeriense, de distribución de esa producción y del control fiscal, fundamentalmente de los productos procedentes de la ciudad y del territorio más próximo. No se puede entender una alcacería en un espacio considerado arruinado. No solamente se concentra la producción de los alrededores y revitaliza la ciudad, sino que también concentra la producción de la propia ciudad, la producción textil, la producción artesanal y de cualquier otro tipo. También sabemos del establecimiento, como ha señalado Elena Adela, de comunidades comerciantes extranjeras radicadas en la ciudad, con su infraestructura básica y necesaria, según la existencia de fondos para estas comunidades comerciales, en el caso de los genoveses, en el caso probablemente también de otras comunidades catalanas o venecianas. Por lo tanto, no creo que desde el punto de vista del poder, digamos, y en este caso del poder económico, se pueda entender la ciudad como una ciudad olvidada o dejada o marginal. Desde la estructura poblacional, que es donde se ha centrado un poco los estudios en ver esta situación crítica, tampoco considero que se pueda hablar, evidentemente, la etapa de esplendor de mediados de la primera mitad del siglo XII, ahí está, ¿no? Y evidentemente no se puede negar, pero no considero que a partir de la segunda mitad del siglo XII se pueda decir que haya una reducción de carácter poblacional. Evidentemente, según parece, hay un barrio, el barrio de Aljab, que es el barrio de Poniente, que se ve especialmente afectado, pero el resto de la ciudad no hay datos suficientes, creo yo, como para poder mantener, hasta donde conozco yo,
una situación de crisis profunda. Los cementerios, incluso en algunos casos, sabemos que algunos cementerios llegaron a ocupar zonas previamente urbanizadas, quiere decir que la población seguía con una cierta vitalidad, la suficiente como para ir ocupando lugares de enterramiento sobre espacios anteriormente habitados. La población continuaba su reproducción social habitual y lógica. Parece en cierta medida paradójico, pero fue así. Incluso las necrópolis que crecían continuamente, como en el caso de la necrópolis de la costa de Pechina, fueron ocupando progresivamente el espacio de la alfarería, lo que obligó a esta alfarería a dirigirse hacia el norte o bien incluso hacia el interior de la ciudad, que no es algo extraño tampoco, en otras ciudades, hacia el norte, me refiero a todo esto. Cementerio, por tanto, los cementerios no muestra un replegamiento de la ciudad desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista del número de pobladores. Al contrario, da la impresión de que la población sigue en cierta medida creciendo. La vivienda, el caso de la Alcazaba es bastante evidente. La ocupación residencial de la Alcazaba a partir de la segunda mitad del siglo XII ha sido bien estudiada y es bien conocida. Algunas excavaciones son muy antiguas, pero nos muestran efectivamente un desarrollo urbano de cierta importancia en la barrio de la Alcazaba a partir de este momento. Por tanto, considero que hubo un cierto esfuerzo de carácter residencial por desarrollar estos espacios de carácter urbano. Desde el punto de vista de la cultura material, pues evidentemente la producción, Almería es una plaza fundamental para entender los inicios de la producción decorada a partir del siglo X, pero yo creo que siguió siendo durante el siglo XII y parte del siglo y de la época nazarí una ciudad importante desde el punto de vista de la alfarería. Algunos restos, aquí vemos restos de la alfarería que se encontraban, como he señalado antes, cerca de la costa pechina, algunos restos de alfarería, algunas de ellas de época nazarí. Los restos cerámicos que han sido encontrados, por desgracia, en algunas excavaciones, algunas recuperaciones más que excavaciones, donde se ha encontrado una producción importante almeriense, ha venido en cierta medida interpretada cronológicamente, no son materiales estratigráficos, ha sido interpretada cronológicamente a partir de esta interpretación historiográfica previa, de manera que se han considerado que materiales como los que están viendo ustedes aquí, estos materiales de loza dorada o estos materiales esgrafiados, han sido considerados previos a la ocupación cristiana de mediados del siglo XII, cuando, si se hace comparación con otras producciones andalusíes, se puede observar que producciones como esta de loza dorada se hacen en Murcia a principios del siglo XIII, también constatada, y esta jarrita esgrafiada, que como digo, viene siendo interpretada por quien la ha estudiado como en la primera mitad del siglo XII, vienen a corresponder tanto en sus perfiles como en sus decoraciones, en muchos casos, con producciones también murcianas de este periodo, de principios del siglo XIII, perfectamente se podrían decir. Ya lo señaló inteligentemente, como siempre, Manuel Acién, que probablemente había que revisar la cronología de algunos de estos materiales, porque efectivamente la interpretación o la adjudicación o el otorgamiento de una cronología estaba muy determinada por el relato historiográfico previo, y probablemente ahora que tenemos mayor información habría que revisarlo. Por tanto, creo que Almería siguió siendo una ciudad importante desde el punto de vista cerámico. La colección de materiales nazaríes de loza azul y dorada que hay en el Museo de Almería, que han sido muy bien estudiados por Isabel Flores, indican efectivamente que dentro de los contextos procedentes de Almería hay todavía un conjunto importante de este tipo de cerámica, tan análogo prácticamente al que existe en Granada. Estamos hablando que Granada era la capital teóricamente del reino. De Málaga no tengo nada que decir a ese respecto. Uno de los argumentos que se suele esgrimir para decir que la ciudad estaba en crisis es la presencia del barrio de la Almusalla, que es el más poblado, por decirlo así, aparte de la Medina, la existencia o la presencia de espacios cultivados.
que en principio se pudieron interpretar como huerta, pero que con el paso del tiempo se han observado como probablemente la presencia de armunia en este cinturón externo de la ciudad. Eso ha llevado a algunos autores a considerar que se pasa de una ciudad de carácter artesanal, comercial, potente económicamente, a una ciudad de carácter agrícola y por tanto retraída económicamente. En mi opinión, no creo que se deba interpretar así. La presencia de espacios cultivados, no ocupados urbanísticamente, cultivados, de cultivo en las ciudades nazaríes, en esta época, la época nazarí, es muy habitual. Estos son un alfarerío. Y traigo a colación el caso de Granada, que es el que mejor conozco. En época nazarí se abrieron estos dos grandes barrios en la ciudad de Granada, el barrio del Nail, el barrio del Delfín, abierto en la época nazarí. Las excavaciones que se han realizado en estos contextos muestran la presencia continua de niveles de cultivo, niveles de huerta, probablemente un cinturón importante, como en parte de este plano muy antiguo y la restitución, digamos, de carácter intelectual, sin fundamento arqueológico, la presencia de espacios no ocupados urbanísticamente. Eso no quiere decir que la ciudad no se haya apropiado de esos espacios. Esa armonía, esa huerta, son armonías urbanas, es contexto urbano, igual que una vivienda, ¿no? De manera que la presencia de estos espacios no nos debe conllevar directamente a pensar que es un contexto agrícola y por tanto decadente o decaído de la ciudad. No, al contrario, es un concepto distinto de la ciudad musulmana, de la etapa final, en donde es la propia ciudad la que se apropia del campo, pero no porque se está convirtiendo en agrícola, sino porque convierte ese tipo de actividades en una actividad propia de la ciudad. Por tanto, no creo que pueda entenderse desde un punto de vista crítico o de crisis. Efectivamente, se habla incluso de la existencia de algunas de estas huertas con la presencia de infraestructura agrícola de cierta importancia, no haceña, algunas incluso aparecen adscritas a determinados personajes de cierta importancia. Se habla de la armonía de Isabel, de la huerta del rey, que indican efectivamente la presencia de esta armonía, propiedad de una élite económica del reino que evidentemente era una élite fundamentalmente urbana. Habrá que saber que se cultivaban esas armonías. Desde el punto de vista de la actividad artesanal, pues se puede observar que la actividad que según se ha interpretado tradicionalmente, se ha hablado de un desmantelamiento, de definición de los espacios productivos, se habla de una dispersión de las actividades artesanales, de la construcción del eje comercial, que en cierta medida yo creo que necesita de una explicación, de una argumentación algo más sólida. Bien, ya concluyendo, a partir de aquí yo partiría de unos principios básicos para volver en primer lugar, lo que aquí presentamos es como una especie de propuesta, ¿no? Es decir, a partir de los nuevos datos que se está aportando desde la documentación escrita a una reinterpretación del registro arqueológico, intentar, sobre todo, animar a revisar y reinterpretar el pasado de la ciudad, que está todavía excesivamente determinado por esta interpretación historiográfica que ya se puede considerar clásica, ¿no? Fundamentalmente una ciudad, y en este caso una ciudad islámica, es sede del poder político y de la élite gobernante, centro de la relación religiosa, mercado, por tanto espacio de intercambio con el territorio que nos rodea, y espacio de recepción del excedente por medio de la fiscalidad. Y todos estos elementos fundamentales de una ciudad, como digo, poder político, poder religioso, poder económico y espacio fiscal, todos estos elementos los que utilicen sin ningún tipo de problema en la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XII, y además con cierta fortaleza. Lo hemos visto en el caso de la Alcazaba, lo hemos visto en el caso de la Mezquita, en el caso de las Carcelillas, del Funduk, etc. Por tanto, creo que no se puede poner en duda esta cuestión. Por otra parte, propondríamos otro esquema de carácter evolutivo de la ciudad a partir de la información que hemos podido manejar,
en donde observamos 5 etapas. Una primera etapa efectivamente de carácter fundacional en los siglos IX y X, una etapa de ascenso y apogeo claramente desde los siglos finales del X hasta mediados del siglo XI, donde la ciudad de Almería es una ciudad de referencia del Al-Ándalus, prácticamente en el litoral, la ciudad más importante probablemente de este periodo. Una fractura, no cabe duda, en 1147, pero una reconquista y restauración urbana relativamente rápida. Almería se vuelve a convertir en una ciudad importante a nivel portuario y a nivel de intercambio, pero en este caso, al igual que otras que van surgiendo en este momento dentro del contexto almohade, pasa de ser la ciudad de referencia probablemente en el periodo anterior a convertirse en una ciudad más importante de las muchas que existían en el contexto andalusí de este periodo, de época almohade. No debemos olvidar que los almohades inician un proceso muy importante de reurbanización, de impulso urbano, y ahí entra lógicamente Almería. Esto no supone una crisis de la ciudad, sino la incorporación activa a un nuevo sistema urbano y de espacio económicamente integrado, como en parte ha señalado anteriormente. Almería en época nazarí, en la última etapa, fue un puerto nazarí de primera importancia, volcado al norte de África, un puerto de referencia de este reino. Fue una ciudad vital para el Estado nazarí, que caía bajo la influencia de las potencias extranjeras, evidentemente, que eran los agentes comerciales de este momento, pero Almería, como cualquier otra ciudad de este momento, pero ocupando un espacio fundamental. Por tanto, no creo que se pueda hablar de un periodo de decadencia en este momento. Por tanto, proponemos en cierta medida un cambio de paradigma, si se quiere observar así, a la hora de reinterpretar la ciudad. Por lo que respecta al relato histórico, añadir más documentación a la que habitualmente se ha aportado para analizar la ciudad. Efectivamente, los autores árabes suelen reiteradamente hablar de la decadencia de la ciudad. Probablemente si observamos otra documentación, que aporta Adela desde fuera, desde los que controlaban la situación en ese momento, a partir del siglo XIII, por este cambio de Tarma, se obtiene una imagen distinta, ¿no? Es un juego de espejos, habrá que interpretar correctamente en qué situación nos encontramos, ¿no? No podemos ni interpretar el relato de la ciudad histórica a partir de la documentación exclusivamente árabe, ni tampoco a partir de la documentación exclusivamente externa al mundo andalusí, pero seguramente habrá que buscar una integración para colocar a Almería en el lugar que creo que puede corresponder. Desde el punto de vista del relato arqueológico, este no se puede ver tan determinado como se ha visto hasta el momento por los acontecimientos de carácter político. También se ha señalado continuamente. Acontecimientos de carácter político, incluso un decenio de ocupación de la ciudad, no determina la evolución de la ciudad en los 2 o 3 siglos restantes. Tampoco un intento fallido de ocupación de la ciudad en 1309. Esto se puede incluso interpretar a la inversa, es decir, es que a principios del siglo XIV la ciudad seguía siendo atractiva para los comerciantes catalanes, aragoneses en este caso, por Jaime II, que hubiera que tener en 1348 y incluso entrar por Almería, indica efectivamente la vitalidad portuguesa de la ciudad. Se puede interpretar también desde este punto de vista. Y la documentación posterior a la conquista, pues hay que tener cuidado porque efectivamente estamos hablando de un proceso de conquista, de apropiación y de reparto del botín, ¿no? Por tanto, los acontecimientos políticos no pueden determinar el discurso historiográfico, tanto arqueológico como histórico, a partir de la documentación escrita. Y por otro lado, respecto a la ciudad, yo consideraría que respecto a la ciudad nazarí convendría empezar a revisar modelos explicativos ahistóricos que intentan explicar la fisonomía de la ciudad y la evolución urbanística de la ciudad a partir de la agregación de distintos elementos, pero sin dotar de una aplicación histórica. Las ciudades se van ocupando, se van densificando, se van saturando, se desbordan y crece otro nuevo elemento urbano que esta explicación como tal es una explicación que, en mi opinión, no es una explicación con fundamento histórico. Es decir,
La ciudad de Almería, como la ciudad de Granada, como la ciudad de Málaga, son productos, son resultados de un proceso de carácter histórico. Hay que explicar el proceso de carácter histórico para entender la ciudad. La ciudad no se entiende por procesos de crecimiento vegetativo de la población y nada más. Hay que explicar un poco más. Desde ese punto de vista, creo que la ciudad de Nazarí, partiendo de ese principio que digo anteriormente, se puede entender efectivamente que la ciudad no estaba densamente ocupada en los barrios que se consideran urbanos, como Almusaya, es una ciudad agrícola. No. La ciudad nazarí tiene una explicación histórica distinta que explica la existencia de estos espacios de carácter agrícola y también residencial, como son las Almuñas en su perímetro, digamos. Es una explicación de carácter histórico y esa explicación histórica indica que ese espacio también es urbano, no es un espacio agrícola introducido en la ciudad. Al contrario, es un espacio de apropiación urbana del entorno agrícola. La interpretación, en mi opinión, podría ser inversa, ¿no? Por tanto, hay que dotar de una explicación histórica a los procesos evolutivos de la ciudad. Ocurre en Málaga, ocurre en Granada, creo que se observa también en Almería, y evitar estos discursos de carácter que yo considero ahistórico a la hora de explicar este tipo de evolución urbana. A partir de ese momento, o entendiéndolo desde ese punto de vista, estos espacios de carácter agrícola, efectivamente agrícola, nuestra Almunia, son espacios urbanos, tan urbanos como una casa, exactamente igual de urbano. Por tanto, esto no nos conduciría casi de manera automática a interpretarlo como una situación de crisis, una situación de decadencia, sino más bien al contrario, de apropiación y crecimiento urbano de estos nuevos espacios. Y nada más, sería fundamentalmente, como digo, una propuesta de reinterpretación o de revisión o de paradigma y de la revisión de la ciudad, intentando evidentemente observar que la ciudad en época almohade y en época nazarí en ningún caso puede ser, entendemos, interpretada, o así lo creemos, desde un punto de vista de una situación crítica o de extrema decadencia como se suele habitualmente interpretar. Y nada más. Muchas gracias. Yo siento decirlo, pero no coincido con vuestra propuesta. No hay elementos con los que sí. Valoro todos esos datos que dais y coincido en que no hay una extrema decadencia de Almería, sino que Almería tiene una presencia en el comercio internacional, como además vosotros sabéis bastante bien, porque en esa época ya las fuentes, sobre todo, parten más de la parte norte, ¿no? Porque se ha readaptado todo eso y además ahora el que marca la iniciativa es precisamente el norte, pero es un hecho indudable de que Almería en la época nazarí no era lo que había sido antes, ¿no? Y el hecho fundamental es el destrozo que sufre intencionado, como vosotros mismos al principio habéis visto, como también el cambio de la hegemonía naval es fruto también de una iniciativa militar que trata de cambiar lo que antes Almería tenía una iniciativa, deja de tener, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido yo coincido con muchos de esos datos que además a mí lo que me sale, pues, por ejemplo en el libro de cuentas es precisamente eso también, es decir, Almería es una ciudad que tiene bastante comercio y comercio internacional, ¿no? Pero no como antes, ¿no? Utilizo muchos de los argumentos que vosotros mismos habéis utilizado, ¿no? Que es, por ejemplo, tema de la numismática. Si se comprueban las emisiones que hay de la época nazarí en Almería con las emisiones que hay de la época almorávide, radicalmente son muchísimo más esplendorosas la de Almería en la época almorávide, ¿no? Tema de la cerámica, ¿no? Habéis utilizado ahí cerámica que dibujó Isabel Flores y María del Mar. En ese artículo también participé yo en el estudio de la epigrafía porque ellas mismas hicieron una
un planteamiento de una propuesta que era lo que antes siempre se consideraba almohade, aquí la cerámica, a partir de los estudios de Rosselló, de decir que no era almohade, sino almorávide, porque esa cerámica apareció en unos hornos abandonados que fue precisamente en el 1147, ¿no? Y lo que sosteníamos era que desde la epigrafía y todo era justificable. Un tema que conozco yo muy bien, que es el tema de la epigrafía. Si estudiamos toda la epigrafía de Almería, vemos que, vamos, la producción en la época almeriense, lo que hay aquí, no tiene nada que ver con la época de la otra época. La época almohade es una decadencia radical inicialmente, pero yo hablaría más de una recuperación. Podría hablar de una recuperación, pero que no llega a alcanzar los niveles anteriores. Quizás también ya al ser Almería más pobre, lo que se hacía era se exportaba más, había necesidad de no consumir, no había un comercio interior, un consumo interior. Voy a temas que conozco mejor, ¿no? El tema de los intelectuales. Habéis hablado de que no habría un despoblamiento. Fue radical, es decir, nosotros lo que hemos hecho en la Biblioteca del Andaluz, los intelectuales, es que desaparecieron en Almería porque hubo, excepto unos pocos que quedaron aquí, el poblamiento, los demás desaparecieron. Y extrapolándolo todo el tema de esos intelectuales de Almería, la población sería igual, la vendieron, los testimonios están ahí, ¿no? La vendieron como esclavos y Almería quedó bastante despoblada, ¿no? En ese sentido, además, nosotros las estadísticas que hemos hecho es que vemos que ahí es precisamente Almería cuando toma auge, ¿no? Cuando internamente, dentro de lo que era Al-Ándalus, se desplaza a Almería, que había sido el puerto principal, deja de ser el puerto principal, ¿no? Hay una decadencia total por esa ocupación cristiana, que luego, efectivamente, y ahí es lo que coincido con vosotros, hay una recuperación en un ordenamiento internacional que ha cambiado, precisamente porque hay lo que habéis hablado vosotros. Yo no hablaría más de reajuste ni nada, sino que la hegemonía naval, de hecho, cambia, sobre todo ahí las teorías que hay es sobre todo por el cambio de las masas forestales, que también todo lo que es las conquistas de la zona del Ebro y demás, que ya se constata que hay un cambio de la hegemonía naval y de la hegemonía también comercial. Almería, de todas formas, sigue teniendo una producción también artesanal y entra dentro de los circuitos también comerciales. Yo diría, ahí tengo más cosas ahí puntuales, pero bueno, tampoco quiero ahora centralizar todo el debate, ¿no? Y que puedan participar los demás, ¿no? Yo quería decir que cuando he empezado la intervención me he sentido ilusionada de pensar que por fin un arqueólogo se va a dedicar a estudiar los datos que desde hace 30 años se están sacando. No, bueno, he entendido que iba a intentar. Tenemos un problema grave de que se ha excavado mucho, tenemos 30 años de arqueología urbana, en las cazadas menos, pero en las cazadas también se ha excavado desde el 2003 al 2008, se ha hecho una excavación interesante y es verdad que la información está atomizada, se hacen los informes de cada uno de sus solar, pero no ha habido una visión de conjunto, ¿no? Pero luego, sin embargo, pues me ha sorprendido que precisamente después de anunciar eso, digo, hombre, qué bien, ha mirado, pues luego cita a Feli Arnold, que no excavó en la Alcazaba, no excavó, y a Lorenzo Cara, que tampoco ha excavado. O sea, Lorenzo Cara, a pesar de que ha escrito mucho sobre la Alcazaba, ha hecho un sondeo siendo yo directora, y lo que pudo hacer él antes era interpretar los datos de las excavaciones antiguas, y sin embargo ha obviado todo lo que se excavó de 2003 al 2007, que a pesar de que publicamos poco, las jornadas del 2009 se destinaron a eso, y que además creo que tiene toda la documentación que se generó en esas intervenciones está a tu disposición en el conjunto documental, porque para eso se dejaron plantas, perfiles, todo lo que se hizo está deseando que algún investigador asuma eso, ¿sabes? Entonces me ha sorprendido. Y evidentemente decirte que respecto a la almohade, totalmente de acuerdo. Precisamente lo que decimos y lo que vimos es que el palacio que queda en la Alcazaba después no fue una obra nazarí, sino que realmente las almohades, como decía ayer Pedro Gullarán, después de todos los estudios que ha hecho fotográficos, también en ese periodo, pues
parece que hay una apuesta por la reestructuración de la ciudad que también parece irse abajo, porque de las excavaciones más interesantes, pues, por ejemplo, pues su envergadura fue la de Talleres Cabezuelo, que hizo Julián Martínez, el director de la Alcazaba, y ahí, bueno, ahí se puede observar la evolución del urbanismo de los países almorávides, que no se separa, hay una continuidad clara, a los almohades, que es donde se percibe la ruptura, ¿no? La ruptura, porque además es la reestructuración de las viviendas, que yo nunca he sabido valorar, porque además no me considero especialista en historia medieval, como tú bien dices, eso hay que enfocarlo desde los datos en la historia, contrastando todas las fuentes, pero, por ejemplo, casi todos los investigadores, los arqueólogos que han investigado la ciudad, aluden a esa reestructuración de las viviendas grandes que se reestructuran en época almohade, y que yo siempre me he planteado, pues lo puedo interpretar. Si lo hace así en un sentido estricto y sin mirar un contexto más general, tanto puede significar que hay un empobrecimiento y divide la vivienda, como que precisamente hay un aumento de población que implica que, ¿no? O sea que... Bueno, yo voy a contestar solamente a un poco lo que has comentado. Vamos a ver, en ningún momento nosotros ponemos en duda que en época almorávide y en época califal existe un esplendor en Almería que no se vuelve a recuperar. Eso es una cosa que, vamos, que no ponemos en duda. Es decir, lo que pasa es que consideramos que la situación que ocurre antes, que ocurre en época almorávide y lo que ocurre con posterioridad son situaciones en buena medida que no son comparables, porque entran dentro de sistemas completamente diferentes. Lo que está ocurriendo a partir del siglo XIII es que se está creando en el mundo mediterráneo, por ejemplo, que nosotros estamos viendo, lo que se está creando un sistema integrado de crecimiento económico generalizado que hace que surjan diversos centros de desarrollo económico, y eso hace que Almería siga existiendo, pero siga existiendo y empiece a coexistir con otros centros, y que además esos centros del mundo islámico, que son integrados por los polos de desarrollo económico del norte de Europa, pierdan en buena medida el liderazgo, pierdan en buena medida la capacidad de liderar el desarrollo comercial que habían tenido hasta ese momento. A ver cómo te explico. Yo cuando me dedico a ver, cuando me dedico a buscar en fuentes de otro tipo, en fuentes de carácter internacional, qué es lo que está pasando con el mundo nazarí, me encuentro Almería por todos lados. No puedo obviar esa realidad, no puedo evitar esa realidad. Entonces, a mí lo que me ocurre es que cuando yo me estoy encontrando Almería en todos lados, es verdad, en una situación completamente diferente, no hay ese liderazgo naval, no lo hay, pero ni por parte de Almería, ni por parte de Málaga, ni por parte de... ¿Por qué no hay ese liderazgo naval? Por lo menos en el mundo, en los mercados occidentales, porque ese liderazgo naval se lo han arrebatado clarísimamente los mercaderes del norte del mundo mediterráneo, los mercaderes italianos fundamentalmente y los catalanes, y evidentemente tienen otras técnicas de desarrollo comercial que le hacen liderar esas empresas comerciales, y en las que prácticamente no tienen lugar, nada más que como colaboradores, estos mercaderes nazaríes o estos mercaderes andalusíes, pero están presentes, claro que están presentes. Claro que están presentes esos centros. Entonces, viendo que están presentes esos centros, viendo que han asumido otro rol, efectivamente, que no es el rol de líderes que tenían con anterioridad, pero que están, me cuesta trabajo asumir, o me cuesta trabajo aceptar esa idea generalizada que yo sigo viendo de que hay una gran crisis en Almería de la que no se recupera en todo ese tiempo, y que incluso en algunos casos, en los últimos tiempos, ha llevado a algunos autores a considerar que la crisis de la ciudad de Almería hace que cambien las políticas económicas de otros centros como Barcelona. Una cosa ya que dice, pero vamos a ver, eso es lo que no entiendo, esa
esa contradicción, ¿no? entre una teoría que sigue estando vigente y que puede tener su base. Claro que puede tener su base en el sentido de que existe efectivamente, como tú dices, una preponderancia en una época que no existe ahora porque está compartiéndola con otros centros, sencillamente. Pero de ahí a decir que hay una crisis profunda de la que no se recupera, yo lo único que pido es un poco de prudencia en ese sentido. Yo, bueno, lo que diría es que en la crisis es inevitable, es decir, hay una crisis porque hay una ruptura. Esa crisis Sí, es provocada e intencionada por los reinos cristianos que precisamente quieren arrebatar y de hecho lo arrebatan. Pero lo que pasa es que tendría cuidado un poco con vuestro planteamiento, porque a mí el discurso que hacéis me recuerda mucho a Zapatero cuando estaba hablando de la crisis, que era reajuste, readaptación, reconversión. Para negar una crisis, que dice que hay una crisis, que luego hay una recuperación, pues evidentemente que hay una recuperación que además se constata, lo digo, ¿no? Se constata, por ejemplo, todas las estadísticas que hacemos nosotros con el tema de los intelectuales, pues se ve que hay totalmente emigran todos los intelectuales, luego empiezan a recuperarse en la época almorávide, una época en que hay una recuperación, y luego el siglo XIV en Almería es un siglo también muy brillante. Pues inevitable que Almería, pero eso sí, Almería, pues por ejemplo, mientras que en Al-Ándalus había sido el principal puerto anteriormente, cuando ya en la época nazarí pasa a ser y tener muy pocos puertos, ya no es el primer puerto, ya Málaga tiene muchísima más importancia que Almería. Tiene muchísima más importancia que Almería en ciertos circuitos, no en todos. Es que hay un reparto. Sí, pero... vamos a ver, ¿y por qué tiene importancia Almería? Pues porque se abre la vía hacia el norte de Europa, hacia los mercados del norte de Europa, y ahí Almería, digo Málaga, y ahí Málaga tiene un espacio estratégico de comercio y de comunicación, pero Almería, lo sabe, entra y protagoniza y lidera un sistema regional de contactos con el norte de África y con la zona de Valencia, que es fundamental y que ahí no tiene esa competencia de Málaga. Hay un reparto de funciones. Bueno, también la tiene, porque con Valencia... Y hay un reparto de funciones en buena medida porque hay un aumento generalizado de esas actividades comerciales. Entiendo yo. No me enrollo más por eso, porque también tiene que... Yo quería contar una cosa que tú has dicho mucho hincapié, el tema del huerto urbano. Del huerto urbano. Hay aquí un arquitecto que podría quizás saber más que yo, el paisaje urbano, que voy a dar una vuelta a lo que habéis dicho vosotros. A mí no me convence personalmente de que, digamos, casa se transforme en huerto y siga siendo lo mismo. Urbanísticamente es imposible, el valor urbano de la casa vale mucho más, y si estás en el centro de una ciudad, la gente no lo cambia. Personalmente, en ningún momento histórico del mundo. Pero sí que ocurre, y lo vemos ahora mismo, por ejemplo, en esta ciudad y en Murcia y en todas las ciudades que estamos viendo, que la gente cambia el valor de la ciudad urbanístico. Si hay una depresión, la ciudad en ese momento, ahí decae y abandona zonas de la ciudad. Y ocurre ahí mismo, por ejemplo, con la calle esta de las tiendas. Ahí que ha habido, no sé, en los años 70, 80 había movimiento y vida, ahora están los solares abandonados. La gente prefiere la Gran Vía o los barrios periféricos. Que eso te lo admito, pero que el casco urbano cambia a huerto, porque sí, no sé, no conozco ejemplos, no sé. ¿No me explico? No sé si el arquitecto está de acuerdo con lo que yo digo. Bueno, en primer lugar, respecto al tema que comentaba Jorge sobre la cerámica, el problema que entiendo yo que existe sobre esa cerámica es que su procedencia procedía de una recuperación que había entrado una máquina excavadora prácticamente y en un momento determinado había alterado claramente el registro arqueológico y se habían recuperado como se había podido ese material, y ese material muy rico que no tiene una procedencia estratigráfica realmente. Entonces, la interpretación de que procede de un contexto previo a la conquista cristiana de mediados del 12 es porque se considera que las alfarerías fueron destruidas en muchas de ellas
en ese periodo. Por tanto, la interpretación o la atribución cronológica parte de una interpretación histórica breve. Mira, para no perder mucho tiempo. El problema de base es que aquí aparecía, en toda la cerámica que aparecía, se atribuía, no aquí en Almería, pero sí a nivel, en el modelo que establecía Rosselló, a época almohade. Entonces, esa cerámica que aparecía coincidía en otros lugares con la cerámica almohade, o lo que tú has dicho, con la del siglo XIII, incluso viéndose más para allá, incluso ya casi nazarí, ¿no? Tiene a decir. Entonces se decía, ¿dónde está aquí la cerámica almorávide? Porque aquí entonces, según esos parámetros, aquí no hay cerámica almorávide, que es la época de mayor esplendor. Entonces, por eso hubo que además replantearlo, pero luego el caso concreto de esas excavaciones es que hay unos hornos que no es que se destruyen, que se abandonan. Entonces, ese abandono fue porque Almería sufrió una crisis bestial. Y eso no se puede negar, la crisis bestial que sufrió Almería en el 1147. Que luego hay recuperación, pues lo que yo coincido con vosotros, hay recuperación, y esa crisis, aunque destruye Almería y además de forma intencionada, pues no impide el que luego, a través del Estado almohade, que hay un apoyo, porque además primero hay un interés muy importante por parte de los almohades de tomar Almería, porque Almería había sido la ciudad que aportaba grandes rentas, hasta el punto de que yo creo que en la época almorávide, no un extremo que lo tenga demostrado, pero creo que era Puerto Franco, incluso en unos momentos en los que había guerra entre cristianos, aquí era o cristianos o moros o cristianos, cada uno, y en el enfrentamiento Almería tenía un estatus especial porque le interesaba a todos, tanto a los cristianos como a los musulmanes. Pero bueno, no me enrollo. Lo de la cerámica, te vuelvo a insistir, que era simplemente esos hornos, eran hornos que habían sido abandonados. Sí, pero... Y esa cerámica, evidentemente, el problema es del siglo, y si tuviera aquí también Isabel Flores, te lo diría, que es del siglo, de la época almorávide de esa cerámica. Pero yo qué sé, yo como arqueólogo, a lo mejor soy como Santo Tomás, ¿no? Que hasta que no veo, no meto mis dedos en la llaga, no me lo creo, quiero decirlo, fundamentalmente. Por criterios estrictamente arqueológicos, si una cerámica o un conjunto de cerámicas proceden de un contexto no estratificado y datado con factores externos, monedas, carbón 14, etcétera, etcétera, no se le puede atribuir una cronología de manera tan estricta, ¿no? Es decir, en ese conjunto hay material almohádeo, e incluso anterior, pero hay también almohades, porque además es lógico, proceden de un conjunto que ha sido removido por... Sí, pero después de lo que tú mismo dices de abandono, vamos a suponer que efectivamente los hornos se abandonaron a mediados del siglo XII. Pero los sedimentos que hay por encima del horno almorávide de abandono pueden contener cerámica almohade. Entonces, el problema es la atribución cronológica. Si esos materiales proceden de la etapa de abandono, no lo pongo en duda porque no lo sé, proceden de la etapa de abandono, no son almorávides. Entonces, la cuestión es que a mí esos materiales me documentan a partir de la analogía con otros centros. No puede ser que en Almería sea una cosa completamente distinta a el Ándalo. Me documentan una cierta importancia productiva a nivel cerámico de Almería en el siglo XII, en el siglo XIII, incluso posteriormente. Por supuesto. Eso es lo que yo vengo a decir. Esa cerámica, por eso es lo que yo vengo a de atribuir a esa cerámica a épocas posteriores. Aquí hay cerámica de la época almohade y de la época nazarí, pues... Yo quiero señalar eso. ¿Podéis proyectar, por favor, otra vez la cerámica? ¿Qué eso? ¿Decir que almorávide? Yo no sé. Pues eso causó un gran revuelo en Jaén en el homenaje a Rosselló, vamos, que tanto Isabel Flores y María del Mar, por parte del estudio esa de cerámica engraciada en el Levante, como ¿qué? ya sabes, más tardía. Esos aljum que van abajo en cursiva. Bueno, perdón, en ese caso sí tienes razón. El cúfico no te digo, pero la cursiva, por favor. Sí, lo de palabra al yum. La técnica engraciada.
Sí, yo, por lo que se conoce, no solamente de Sí, pero Rosellón, no te digo este caso, pero no sé incluso si esa misma es la que estaba, la que aparecía allí en esos hornos, si no son otros. Eso sí, lo que sí sé que esos son dibujos de los que ha hecho tanto Isabel Flores como María del Mar, ¿no? Pero vamos, la que aparecía allí sí estábamos seguros que era admirable, ¿no? Claro, por eso yo decía que pusieron la No sé si está pieza, aquí, porque claro. yo esa es la que No sé si está aquí, verdaderamente claro. nunca diría que era moral. yo sobre todo, vamos a ver, si a mí, si vinieran de un contexto, como digo, datado, perfectamente datado, que lo hay, y actualmente se están excavando contextos almorávides, por ejemplo en Extremadura, que nos están mostrando las cerámicas de época almorávide, y está estratigráficamente documentado y bien datado. Yo no tengo ninguna duda y aceptaría claramente que estas cerámicas son almorávides, ¿verdad? Pero si no tenemos ese contexto, claro, a nivel arqueológico, es como la crítica documental, la crítica arqueológica. Yo no termino de creerme, pero bueno, no voy a entrar en discusión en eso. Como digo, puedo proceder de un contexto de abandono de esos hornos concretos con producción procedente de otros hornos cercanos, porque aquello les va a crear alfarería de desecho. Es decir, otros hornos cercanos estaban haciendo hornadas en la segunda mitad del siglo XII, al principio del siglo XIII, como suele ocurrir en los barrios alfareros, y utilizaron espacios abandonados de otras alfarerías para desechar los materiales. Eso puede ocurrir. Es decir, es un testar posterior. Fue un horno, se abandonó y se convirtió en un testar, y aparecen estos materiales. Lo que yo vengo a decir es que creo que estos materiales son almohades y pienso que muestran una producción cerámica importante en Almería. Sí, eso sin duda, es decir, que en la época almohade, y en la época nazarí hay aquí una producción importante, pues sin duda, ¿no? Pero que la hubo también en la época Por supuesto, por supuesto. de mayor esplendor, de mayor riqueza. Además, esta cerámica grafiada, pues no es de la que tenga mayor esplendor, ¿no? Añadiría algo más, Almería es... Si se ve la de la cuerda seca también que hay, pues también es una de mayor esplendor. Yo añadiría algo más, que Almería es fundamental para la cerámica. Es decir, por Almería yo estoy convencido, y además ya lo estudiaron en Pechina y lo estudiaron entre ellos Manuel Acien, indicaron que la producción cerámica vidriada en Al-Ándalus probablemente se introdujo a partir de Pechina y de Almería, y que la primera técnica productiva alfarera de cierta complicación técnica, hablando de cerámica esmaltada, introducción de la onza dorada, probablemente se produjera por Almería, porque Almería en ese momento era el puerto más importante de la región. No cabe la menor duda. Yo lo único que digo es que la conquista, no le debemos atribuir tanta importancia a la conquista cristiana de mediados del 12, que después la ciudad continuó siendo importante. Pero el problema es, a pesar de esto, no se puede negar que aquella conquista fue realmente una destrucción, pero salvaje, sin duda. Y un saqueo, vosotros lo habéis dicho, ¿no? Muchos de los testamentos estos que hay por ahí, piezas de Almería, fueron fruto de un saqueo. Pero que quedan como 300 años que vinieron a saquear. De recorrido en la historia de Al-Ándalus, no puede estar determinado exclusivamente por ese decenio, ¿no? Esa es un poco la visión. Respecto a lo que le dice, estoy completamente de acuerdo contigo. En parte el impulso viene por la lectura de estos trabajos que me indican. Lo que pasa es que, pues sí, es cierto, utilizamos más porque es lo más conocido de Lorenzo, pero además si se revisan con detenimiento, que es muy tedioso, los anuarios arqueológicos, ya no solamente lo de la jornada, que ahí, como digo, es lo que a mí me dijo esto, evidentemente la época almohade es importantísima aquí en la Alcazaba, pero que si se revisan los anuarios arqueológicos que se han publicado últimamente por otros arqueólogos, se puede también observar esto en la ciudad. La época almohade y la época nazarí, con una cierta importancia. Entonces, esa interpretación que se inició en los años 90, que se ha seguido manteniendo, probablemente yo creo que habría que revisar a la luz de Arno y a la luz de lo que vosotros habéis dicho y de lo que se está haciendo últimamente en la ciudad. Esa es un poco mi propuesta, parte precisamente del impulso que se ha hecho de ahí, ¿no? Hay que revisar, pienso yo. Yo creo que estaba al lado de esto. Sí, por desgracia. Por las excavaciones. Sí, está clarísimo. Yo lo veo claro.
Y desde aquí animo, porque creo que no me un poco que a podría... nivel incluso didáctico, yo creo que la guía de la Alcazaba Claro, claro. cambia esa imagen, ¿verdad? Claramente. Esa imagen. Claramente. La Alcazaba no. Claramente. Entonces, yo desde aquí animo a quien se dedique en la ciudad a un poco valorar esta nueva visión, tampoco una nueva visión, pero yo creo que en cierta medida ya está circular, ¿no? Esta revisión un poco de hecho. Sobre los huertos, yo vuelvo a lo mismo. Si interpretamos el pasado de hace 500 años con lo que ocurre actualmente, pues dice sí, si una ciudad se abandona, si una casa se abandona, se convierte en un huerto, pues evidentemente indica un decaimiento urbano. Pero, como digo, la interpretación debe ser siempre histórica. Y no se trata de un huerto urbano, de decir, o de abandono y cultivamos aquí y nada más. Es que las Almunias probablemente fueran centros productivos de primera importancia de población. No solamente son áreas residenciales para el placer y el recogimiento, etc. Son probablemente centros productivos de primera índole. No debemos olvidar que el primer sector productivo en época preindustrial es la agricultura. Y una agricultura intensiva, como la que parecen mostrar estas Almunias, dedicada a determinados cultivos, decir con cierta rentabilidad, no se puede interpretar de otra manera. Se puede interpretar, al menos desde mi punto de vista, como un centro productivo de primer orden. Para, como digo, siglo XIV, siglo XV. Evidentemente, en la actualidad, pues se puede interpretar de otra manera, pero es que el contexto histórico es tan distinto al que tenemos hoy, del que hubo, al parecer, en el siglo XIV, en el siglo XV, que lo único que digo es que se reinterpreten estos espacios caídos en la... Es decir, actualmente si podemos decir, bueno, pues se ha abandonado una casa, se ha convertido en un huerto, es una conversión agrícola de un entorno urbano, ¿no? En el siglo XIV o en el siglo XV lo podemos entender así. Tendremos que saber que se cultiva en la Almunia o en estos espacios. Si son cultivos de una cierta rentabilidad económica, probablemente sean espacios de importancia vital a nivel económico. Por tanto, no deban ser considerados como una apropiación agrícola de la ciudad o así. Y eso además no lo está diciendo porque sí. No. Se está empezando a entender que una parte importante de la producción de carácter especulativo, vinculada directamente a una orientación comercial, a una salida comercial, posiblemente se desarrolle en espacios de ese tipo, y se desarrolle en espacios de ese tipo a instancia de ciertos elementos que no son, es decir, no son meros agricultores o un personaje importante que tiene un espacio de recreo. Está produciendo allí para hacer una actividad especulativa. En algunos casos, en el caso de Granada, que es donde se está estudiando eso, se está empezando a entender que algunas zonas, algunas partes de Granada, dentro de Granada, son espacios de este tipo, espacios agrarios, pero con una orientación especulativa muy clara, vinculados en algunos casos a la Casa Real Nazarí, que está participando en esa producción especulativa y que de esa manera está participando también en estas actividades económicas vinculadas al comercio. Entonces, ¿es el mundo rural que entra en la ciudad o es la ciudad la que se apropia del mundo rural? Da igual. No, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pues respecto a eso, ¿se refiere a barrios muy interiores o los más exteriores de la ciudad? Interiores. Barrio, por ejemplo, el caso de... he traído información al respecto, pero por ejemplo, en esta zona de aquí de Albaicín, que es una zona, la cerca se construye en el siglo XIV, a mediados del XIV, en esta zona de aquí del Albaicín, bueno, por aquí, por donde está la puerta. Es un barrio exterior, ¿no? Eso es exterior, ¿no? Ese barrio, bueno, es una arrabal. La Medina es secta de aquí, pero hay una arrabal aquí y otra arrabal aquí. Porque son parte de la ciudad.
lo que yo veo ahí es que se construye una muralla en un momento determinado pensando que la ciudad seguirá creciendo, pero en ese momento se incorpora una parte de la huerta y una parte de casas diseminadas que se han ido evolucionando fuera de la muralla antigua. Y entonces no es que se quiten casas para poner huertas, sino que eso siempre ha sido huerta. Y se ha incorporado porque han hecho una muralla amplia. No, la intervención arqueológica que se ha realizado aquí muestran que en el interior de la ciudad se construyen espacios de carácter agrícola, con una infraestructura Pero no se destruye una casa para hacer huerto, no sé si me explico. Sí, bueno, en este caso efectivamente... En este caso no, en Granada no. Aquí hablabas de que en Almería sí, pero ahí no. Es que rentable para uno es más fácil alquilar una pequeña casita que tener un huerto, por muy productivo que sea. En el siglo XIII y en el siglo XI y en el siglo XV. La cuestión primordial en ese caso sería... ¿Entiendes lo que yo fallo ahí, en tu razonamiento? En la excavación arqueológica se pudiera determinar que bajo esos niveles de huerta había vivienda. Cosa que hasta el momento, que yo sepa, no se ha podido determinar claramente. ¿No? Que la cuestión también está en la explicación histórica de esto. Es decir, esta explicación de la existencia de un perímetro siempre urbano. Es un caso diferente al que tú estabas hablando con respecto a Almería. Pues son arrabales. Pero estamos seguros de eso. Estamos seguros de que las huertas que se han encontrado en Almería eran antes una ciudad ocupada. Entonces es otra cosa, porque no es una prueba de lo que tú decías. Si no había población antes, no es que ha habido despoblamiento de esa zona, es que nunca ha habido poblamiento. En el caso de Almería, está claro, ¿no? Existe la constancia arqueológica de que debajo de esa huerta había residencia, había vivienda. Mira, voy a poner un ejemplo. En la Plaza Virgen del Mar, aquí en Almería, hace unos años yo tuve la oportunidad de hacer una intervención en un solar bastante amplio. Ten en cuenta que la arqueología estamos limitados por el espacio que tenemos que excavar. Entonces las excavaciones son pequeñitas y algunas veces la información no nos permite tener un conocimiento territorial más grande. El caso de la Virgen del Mar, yo tuve allí la oportunidad de excavar una superficie bastante más amplia y dentro de las fases que se constataron sí vi, puedo decir que con bastante claridad, estoy segura, cómo había una vivienda, una ocupación doméstica con casas bastante grandes y cómo se amortiza esa vivienda y se ocupa el terreno con posterioridad con una ocupación mucho más reducida y con tierra de huerta propia de una zona explotada agrícolamente. Está publicado, la de Virgen del Mar está publicado creo que en el anuario del 2003, lo que pasa es que igual todavía no la saca la Junta, pero sí que está documentado. Bien, yo la interpretación que hago a partir de una realidad que no solamente aquí, también ocurre en Málaga. Entiendo que no nos debe conducir inmediatamente la presencia de huertas dentro de la ciudad a una interpretación del caimiento urbano en época glacial. No me considero yo con la verdad absoluta, un profesor de la verdad absoluta, sencillamente quisiera proponer otra forma de interpretar lo que puede ser la presencia de... porque siempre se ha utilizado bajo el argumento de decir, bueno, hay huertas y ya está, es que la ciudad está... De Granada es significativo porque la zona más agrícola es normal que se limitara, que se situara en la zona más exterior, más alejada de lo que es los núcleos. Claro. Entonces, si en Almería, supongo, cuando tengamos un conocimiento no del futuro, sino de lo que ya se ha excavado, se pueda incluso reinterpretar, y estoy de acuerdo contigo. Muchas de las excavaciones podríamos comprobar eso, sí, realmente cuando se produce la reducción poblacional, entre comillas, porque se reduce la ocupación, es como si fuera radial, o sea, tendremos que los ámbitos domésticos se circunscriben más a lo que es el entorno de la Medina y conforme te vas retirando más hacia la cerca, los espacios, entre comillas, agrícolas se van aumentando. Sí.
Bueno, yo lo que decía que en realidad el Tenerife es evidente porque no hay una ocupación, no se vuelve a ocupar el arrabal que había sido de mayor esplendor, que era el arrabal de Alhaus. Sí, sí, sí. Hay un abandono ya total, es decir, y se queda abandonado. Una cosa yo no sé también porque, bueno, quizá María Antonia pueda decirnos más, ¿no? Y yo sería prudente a la hora de hablar de Almunia intramuros. No sé, Antonio, yo creo que la Almunia, yo la impresión que tengo, no lo sé tampoco, eran siempre extramuros. A mí la que me salen aquí en Almería, Benadux era una Almunia y da la sensación de que siempre son casas de solaz extramuros de los ámbitos urbanos, entonces no hablaría de eso. También cuando habéis referido a la Madina de Agililla, Madina de Agililla no tiene el sentido de Madina replegada, sino simplemente lo menciona Alomari cuando se queda una medina que ha crecido con arrabales y hay ya pues muros interiores y se refiere solamente con eso, de que es una medina que a su vez tiene otros arrabales, en ese sentido lo que dice. Pero luego lo que decía, ahondando, si también vosotros tenéis muchos datos, pero que constatan eso mismo, es decir, la decadencia que sufrió de esa crisis, el mismo testimonio que habéis cogido cuando aquí uno de los viajeros a Tujibi, ¿no? A Tujibi es Abu Bakr ibn Safwan, ¿no? El murciano, que pasa por aquí y constata que Almería era una ciudad desolada, que había quedado desolada. Nosotros estamos en la segunda mitad del siglo XII, ¿no? En la época almohade. Y él mismo lo ve y lo cuenta en primer testimonio. Ahora, ya, pero por eso es lo que digo, en lo que no sé no es que queráis plantearlo como una cosa, porque luego lo que nadie discute, yo creo que nadie, no se puede plantear como algo novedoso de que hay una recuperación de Almería, pero hay una recuperación, pero esa recuperación no llega a llegar al nivel que había tenido antes, porque entre otras cosas pierde la iniciativa, que eso es lo importante. El mundo musulmán pierde la iniciativa a partir del siglo XII y ya no la va a recuperar. Evidentemente, pero hay que hacer una comparación entre una realidad y otra completamente diferente. Al hilo de lo que ha dicho Jorge Virolas, digo que al hilo de lo que ha dicho Jorge Virolas con respecto a la Almunia, yo estoy de acuerdo y me encanta lo que habéis dicho de la Almunia con una finalidad de cultivo estratégico para... Os pido que reviséis en época anterior incluso, porque la Almunia romanilla, en la fuera de Zara, recordad que es una Almunia que Faik regala al califa, al Hakam al-Mustansi, en la última investigación, también, que se trata de cultivo estratégico, ¿no? de imposición o ensayo, digamos, de una serie... Sí, la Almunia no es una realidad que no solamente la sabe. Es verdad, yo creo lo que dice Jorge también, que normalmente las Almunias no están dentro del tejido urbano, de lo que se considera, digamos, el ámbito de la medina, ¿no? Pero de la misma forma pasa también, yo tampoco sería muy drástica en este sentido, pasa con los cementerios, ¿no? Que en principio están siempre a la afuera, generalmente próxima a las puertas de las murallas de la ciudad y fuera del perímetro urbano, digamos, pero con el crecimiento urbano también se queda incluido. Yo tuve ocasión de estudiar una escena funeraria que aparecieron en Orihuela en época carifal, en un cementerio importantísimo, que se encontraba dentro ya del perímetro urbano, precisamente porque había crecido la ciudad y había incluido la zona de Macbara, ¿no? Y quizá este tipo de explotaciones agrícolas muy vinculadas a la ciudad, yo no sé si porque la ciudad la coge o no sé, pues puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? En un momento determinado que, como se ve aquí